escuchar a través de esa grieta de lo increado. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la grieta de lo increado. Quien les habla, el doctor Diego Rodolfo Viegas. Y me acompañan como todos los martes de 19 a 20 horas en la grieta el doctor Néstor Berlanda y el doctor Chinaski, que estuvo como siempre viajando, porque no está nunca usted en Rosario. O sea, los martes viene, pero después anda por ahí. ¿Cómo le va, Diego? Sí, me caí por la grieta este fin de semana. ¿Y a dónde estuvo? Me estuve por San Telmo, en Buenos Aires. Ah, lindo lugar, sí, aproveché, para recorrer. Tuve la oportunidad, me dio un gusto personal. Estuve en el Luna Park viendo a Alice in Chains. A lo mejor algunos de ustedes que están del otro lado se acuerdan de bandas de los 90 como Pearl Jam, Alice in Chains. Así que estuve y después hice un doblete. Me volví para San Telmo y estuve con los amigos de Humo del Cairo. Que son la cortina de nuestro programa. Ah, muy bien. Sí, señor, nos mandan saludos, están allá, hay todo un grupete de porteños que nos escuchan. Así que un saludo para ellos también, un saludo para Chapa. ¿Cómo le va, doctor Berlanda? ¿Qué dice usted? ¿Usted también estuvo viajando o no? Solo con la imaginación. Solo con la imaginación. Con los Yo sueños. Viajo mucho con la imaginación y en los sueños viajo mucho también. Viajo mucho en sueños. Usted sabe que la semana pasada habíamos estado hablando de los fenómenos lumínicos. Los fenómenos lumínicos que tienen que ver con, nosotros hablábamos de las experiencias cercanas a la muerte, hablábamos de fenómenos lumínicos en distintos lugares. Yo traigo algo como para introducir el tema que me resultó bastante interesante, una lectura de un gran mitólogo, Joseph Campbell. Uh-huh. Y si me permiten quiero leerles esto, porque me pareció extremadamente interesante para los temas que nos ocupan particularmente. Hoy algo de esto vamos a hablar, ¿no? Y Campbell dice en su libro Mitos de la Luz, Metáforas Orientales de lo Eterno, dice: los mitos no pertenecen en realidad a la mente racional, más bien burbujean desde las profundidades de los manantiales que Yang denominaba el inconsciente colectivo. Pienso que aquí en Occidente lo que ocurre con nuestra mitología es que los símbolos mitológicos arquetípicos se han interpretado como hechos. Jesús nació de una virgen. Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús fue al cielo mediante la ascensión. Desafortunadamente, en nuestra era de escepticismo científico, sabemos que en realidad estas cosas no sucedieron, y por ellos las formas míticas se consideran falsedades. Actualmente la palabra mito significa falsedad, y así hemos perdido los símbolos y aquel misterioso mundo al cual se referían. Pero necesitamos los símbolos, y por ello aparecen en sueños perturbados y pesadillas que luego son tratados por los psiquiatras. Fueron Sigmund Freud, Carl Jung y Jacob Adler quienes se dieron cuenta de que las figuras de los sueños son realmente figuras de la mitología personal. Uno crea su propia imaginería referida a los arquetipos. En la actualidad, nuestra cultura ha rechazado este mundo de simbología. Se ha adentrado en una fase económica y política donde los principios espirituales son descartados por completo. Puedes tener una ética práctica y ese tipo de cosas, pero no hay espiritualidad en ningún aspecto de nuestra civilización occidental contemporánea. Nuestra vida religiosa es ética, no mística. El misterio se ha perdido y, en consecuencia, la sociedad se está desintegrando. El interrogante es si alguna vez podrá haber o no una recuperación de la comprensión mitológica y mística del milagro de la vida del cual los seres humanos son una manifestación. Asumimos que el Dios del Antiguo Testamento es un hecho, no un símbolo. La Tierra Santa es un lugar específico, no otro. El hombre es superior a las bestias y la naturaleza ha fallado. Con la caída en el jardín del Edén, la naturaleza se convierte en una fuerza corrupta, de modo
que no nos brindamos a la naturaleza como hizo el cacique de Seattle. Estamos decididos a corregir a la naturaleza. Desarrollamos ideas acerca del bien y el mal en la naturaleza y se supone que estamos del lado del bien, lo cual crea una obvia tensión. No nos rendimos a la naturaleza. La expresión religiones de la naturaleza se ha convertido en un objeto de rechazo y maltrato. ¿Pero qué otra cosa vas a adorar? ¿Alguna ficción de tu imaginación que has situado en las nubes? Ha sucedido algo extraño. Estamos convencidos de que si no creemos en alguna figura concreta, no tenemos nada para adorar. Entonces, todo está perdido. Durante el período puritano se rechazó toda la iconografía del mito cristiano y también los rituales a través de los cuales esos conceptos religiosos habían penetrado en nuestras almas. El asunto religioso se convirtió simplemente en una acción racional, tendiente a reunir a la gente de buena voluntad, especialmente aquella que pertenecía a determinada iglesia. Pero inclusive esa forma de religiosidad se ha hecho pedazos de a poco, poco a poco. ¿Qué leemos? Leemos periódicos dedicados a guerras, asesinatos, violaciones, políticos y atletas. Y eso es todo. Ese es el tiempo de lectura que la gente acostumbraba a dedicar al culto, a las leyendas sobre deidades que representaban a las figuras fundadoras de sus vidas y su religión. Hoy la gente anda tratando de reencontrar por ahí algo que ha perdido. Algunos de ellos, al menos, saben que están en la búsqueda. Los que ni siquiera se dieron cuenta que están buscando algo, atraviesan situaciones aún más difíciles. Esto nos dice Joseph Campbell con respecto a algo que muchas veces hemos venido hablando, que tiene que ver con la pérdida del concepto de espiritualidad, la pérdida de la imagen arquetípica, la pérdida del encuentro con lo sagrado, en definitiva. Y la pregunta es, con estos fenómenos luminosos que venimos hablando y que hoy vamos a continuar, con esta luz que aparece en la experiencia cercana a la muerte, con estas luces que aparecen en determinados lugares, con estas luces que aparecen en forma redonda o de mandala o arquetípica, como diría Young en su libro sobre las cosas que se ven en el cielo, haciendo una referencia al fenómeno de los ovnis, en estas luces que aparecen vinculadas a figuras celestiales, Virgen María, espíritus, fantasmas, dioses. La pregunta es si pese a que nosotros en nuestra cultura occidental vamos rompiendo cosa tras cosa, vamos dejando de lado aquello que tiene que ver con lo más profundo de nuestro ser, es si estas figuras, si estos arquetipos, si estos mitos de pronto toman la fuerza y la energía necesaria para brotar y manifestarse pese a toda la ignorancia del ser humano en nuestra época contemporánea y en nuestra sociedad occidental, y aún con nuestra negativa actúan como un llamador. ¿Puede pasar algo de esto, doctor Chinaski, doctor Viegas? Y es un poco más o menos lo que decía, nombrábamos el martes pasado a un filósofo contemporáneo, el doctor Michael Grosso, ¿no? Que había tenido aquella experiencia que mientras escuchaba un tema de jazz de John Coltrane, un tema un poco raro, pero digamos con una cuestión emocional y religiosa en esa música, y perdido en esa música él miró por su ventana enfrente, y sobre una basílica, una catedral, sobre las cúpulas vio una extraña luz que parecía tener una especie de comunicación con el pensamiento y con su propia conciencia, ¿no? Y lo mencionábamos, y justamente Michael Grosso es uno de las figuras principales, digamos, contemporáneas, que trae a colación este tema, hablando de la tercera era axial, ¿no? Él afirma que muchos de estos fenómenos, como lo que le ocurrió a él mismo, y que englobamos después, fenómenos luminosos, digamos, pero con cierta relación con la conciencia humana,
fenómenos que parecen externos, pero que también son interiores de alguna manera, ¿no? Lo que está rompiendo un poco esa dualidad muy propia de la mente occidental entre lo externo y lo interno, mente y materia, ¿no? Cuerpo-mente, naturaleza y cultura, y otras dicotomías que venimos arrastrando hace 200 o 300 años, ¿no? Entonces, él habla de eso, que estos fenómenos, muchos de estos fenómenos luminosos, tanto las apariciones de la Virgen María o de la entidad que supuestamente se presenta como tal, o los fenómenos ovnis y demás, son fenómenos que podrían, digamos, englobarse en una sola categoría, que sería esto, un llamador de conciencia, por así decirlo, algo que viene a desconcertarnos en nuestra cotidianeidad. Y en ese desconcierto viene a reunir aquello que durante estos 200 o 300 años nuestra cultura ha venido resquebrajando, ¿no? Que es la unidad del todo, digamos, y que hemos partido en pequeños pedacitos hasta llegar digamos, a la cantidad de disciplinas que existen hoy, que no tienen comunicación unas con otras, y todo un conocimiento parcializado, digamos, de la realidad, ¿no? Yo creo que por más que nos empeñemos en justamente ir rompiendo y ir desechando la cuestión de lo sagrado, la cuestión de la espiritualidad, hay algo que no está más allá, está más acá, está adentro y está afuera. Démosle la palabra que le queramos dar, que se empeñan justamente a resistir este tipo de acción que tiene nuestra cultura occidental. Y de pronto aparecen manifestaciones, porque lo extraño, yo quiero transmitirle al oyente esto, que los temas que nosotros estamos hablando acá no son cuestiones, digamos, especulativas, cosas que se nos ocurren a nosotros, son temas que pueden ser rastreados a lo largo de la historia a través de hechos concretos. Cuando de pronto aparece la Virgen en Fátima, o aparece la Señora, o una entidad luminosa que después la transformaron en Virgen, como siempre pasa en todo este tipo de cuestiones, que la visten y le dan otro tipo de connotación, a estos 3 pastorcillos de Fátima, lo concreto es que 1917 era. Lo concreto es que después se produce, no recuerdo los días, no sé si vos lo tenés ahí, cuando se produce la danza del sol. Sí, la primera visión el 13 de mayo de 1917, ¿no? Y ahí creo que se anuncia una visión que de hecho congregó a miles de personas en Portugal, donde iba a ser una visión masiva, y en ese momento lo que sucede es que danza el sol, y el sol se precipita sobre la tierra, inclusive era un día lluvioso y según el testimonio de la gente que fue testigo, se secó la ropa de la gente que estaba ahí. Hay fotografías inclusive de ese momento, de ese obviamente no era el sol, ¿no es cierto? No estamos hablando de que el sol estaba girando como cuerpo astronómico, pero la gente vio eso y de hecho se fotografió en el cielo una luz que de pronto se precipitó hacia la Tierra. Es decir, hubo un fenómeno lumínico relacionado con la aparición de una supuesta entidad, que era la Virgen, que transmitía un mensaje. Y curiosamente, el mensaje que transmitía era, entre otras cosas, el rezo del rosario. Y el rezo del rosario es un rezo monótono, permanente y seguido, que provoca un estado no ordinario de conciencia. La pregunta es, ¿esta entidad, vaya a saber qué era o de qué se trataba, nos estaba quizás diciendo, aparte del otro lado, por decirlo de alguna manera, que era necesario entrar en estos estados no ordinarios de conciencia para poder comenzar a volver a tener, estábamos en una era de la Primera Guerra Mundial, la era industrial y demás, volver a tener ese encuentro con lo sagrado que habíamos perdido? Y también con la naturaleza, ¿no? No es la primera aparición, digamos, de una virgen campesina, ¿no? Como por ejemplo en la aparición famosa de la conocida hoy en día como dentro del ámbito cristiano como Nuestra Señora de la Salet en 1846. Esta era una aparición de una virgen
prácticamente vestida como una campesina, que en un clima de avance de las ideas iluministas y racionalistas, en aquella época, 1846, profetizó acerca de digamos, nada trascendente, ¿no? Las palabras de esta señora, en aquel momento, a un par de campesinos, como siempre ocurre en este caso, niños, ¿no es cierto?, en este clima, digamos, de portentoso avance de las ideas racionalistas en Europa, y profetizó acerca de una cosecha. Simplemente dijo que la próxima cosecha, no recuerdo de qué producto natural, se iba a perder, y lo hizo en un dialecto campesino francés, ¿no? Entonces los niños escucharon esto, ninguna cuestión, digamos, de tipo trascendental, sino quizás un llamado de atención a lo que iba a ser el futuro inmediato, ¿no? Una desacralización del mundo rural y la desacralización del mundo natural, ¿no? A partir de este mensaje, ¿no? Se iba a perder una cosecha que después, por supuesto, eso trajo bastante hambre, no solamente a Francia, sino a otros lugares como Inglaterra, donde se exportaban estos productos, ¿no? Pero repasando un poco el caso que hacías referencia, Néstor, fue en Fátima, Portugal, justamente desde 1915 hasta 1917 se produjeron una serie de visiones, fueron 6 en total, además de otros vínculos con muchas otras áreas de lo paranormal que derivaron en bolas de luz flotantes, este fenómeno aéreo que vos nombraste, que llegó a conocerse como la danza del sol, y la única evidencia que existe de este caso es la de 3 niños, Jacinta, Francisco y Lucía, los únicos que vieron o escucharon lo que esta señora o la Virgen decía, ¿no? A menudo solo uno de los 3 pastorcitos podía percibir. Sin embargo, los fenómenos de las luces y este fenómeno luminoso que se conoció luego como el milagro solar, donde se dice que el sol giraba sobre sí mismo, esto sí fue visto por miles de personas, aunque no por todas ellas, y no todas en iguales periodos de tiempo. La primera visión fue el 13 de mayo de 1917, cuando los niños estaban haciendo pastar a las ovejas, y Lucía, una de las niñas, escuchó que desde arriba de un olmo, fíjense cómo siempre está la presencia de algo del mundo natural, ¿no? De la madre tierra, por así decirlo, en las este grutas, caso un árbol, claro, árbol, cascadas, grutas, agua, manantiales, agua, gruta, o sea, el interior de la tierra, árboles o montes, ¿no? Que es la representación simbólica entre la unión del cielo y de la tierra, ¿no? Estos son las 4 o 5 lugares donde siempre aparecen estas presencias que, por supuesto, desde el ámbito cristiano hablamos de la Virgen María, pero lo que no hay que perder nunca de vista es que ya en otros tiempos Krishna, Jesús, Quetzalcóatl, la madre Peyote de los huicholes mexicanos, la bisabuela Huacan para los Sioux, y las diosas madres irlandesas, ¿no? Vistas por los chamanes celtas, los druidas y demás, fueron también, por lo menos aparece eso escrito y está en la historia, digamos, en la antigüedad, mucho antes que con el cristianismo, también apariciones, digamos, de damas luminosas, podríamos llamarle, para englobarlas a todas en un claro, lo interesante es que de recorrido. pronto el cristianismo se apropia de la iconografía de estas presencias lumínicas, pero lo concreto es que el lugar de aparición, la presencia lumínica, en realidad es como que habría una permanente, me animaría a decir, un monitoreo, digamos, de lo sagrado, de la vinculación con la naturaleza, y cuando de pronto uno se va, o las sociedades se van corriendo a ese lugar, es como que esa parte de lo sagrado irrumpe para tratar de dar un cachetazo y tratar de volver a la cuestión de lo mágico. Muchas películas de estas, de las leyendas del rey Arturo, de Merlín, del Señor de los Anillos y demás, hacen siempre referencia a la pérdida de la magia, del mundo de lo mágico, y el reemplazo por el mundo de la ciencia y demás, ¿no? Y yo creo que eso que aparece en el cine también está marcando esta cuestión
de cómo uno va dejando de lado esa parte mágica que existe, esa parte mágica que de pronto hace que se conozcan personas y que de pronto con poco tiempo uno la sienta como que la conoce de toda la vida, como que se está unido en una forma de pensamiento, en una forma de ver las cosas, esa cosa mágica que tiene que ver con que uno no le sale algo y de pronto aparecen una serie de eventos que hace que eso que estuvo años a lo mejor para salir se conjuguen en un momento y aparezcan a partir de un pedido, a partir de algo. Es como que lo mágico o lo que no puede ser explicado por lo racional, las sincronicidades que son acontecimientos que no hay una causa y un efecto, pero sin embargo suceden. Eso es cotidiano, eso todo hemos vivido por ello, ¿no? Y está, y creo que está marcándonos justamente esto, que existe otra cosa y que nos lleva camino a esa parte de lo sagrado, de lo espiritual que hemos perdido. Exacto. Creo que de alguna manera no vamos a llegar justamente a una conclusión científica de la cuestión, porque como vos decías recién, esto no va por los carriles de lo científico. Si es así, me gustó tu idea de una especie de monitoreo de lo sagrado, de una especie de llamador de recuerden de dónde vienen y de dónde se están alejando. Como vos mencionabas al principio, cómo en estas últimas centurias y a partir de, digamos, la preponderancia del pensamiento cartesiano, de dividir todo, de las dualidades, de los opuestos, y conjuntamente con todos los progresos que trajo la ciencia, ir la humanidad entera alejándose poco a poco de los ritmos naturales de la naturaleza, que miles y miles de años atrás eso no sucedía. Los primeros hombres, como me gusta decirlo a mí, estaban en pleno contacto con la naturaleza, con los ritmos del día primero, de las estaciones luego. Estaban en plena conexión y vivían en esa armonía. Por eso creo que no vamos a poder llegar a darle una explicación científica. De hecho, lo estamos charlando claro. Como justamente tenemos que bordear ahí. Hay un aspecto, digamos, donde la ciencia se ha inmiscuido y es que creo que es hasta donde únicamente podría llegar, que es, por ejemplo, estudiar las características de los videntes de este tipo de fenómenos, o en este caso en particular de las apariciones marianas, ¿no? Si hemos de suponer, como decía Néstor recién, que el reino de lo transpersonal irrumpe, utilizando la misma palabra que utilizó Néstor recién, irrumpe, ¿no? Como para hacer un llamado de atención a través de un supuesto mensaje, esa irrupción se realiza siempre mediada por el ser humano en un estado no ordinario o ampliado de conciencia. Entonces, hemos visto a través de la historia que los videntes marianos, por ejemplo, responden a determinadas características que parecen facilitar, por lo menos desde una interpretación científica, parecen facilitar esos estados ampliados de conciencia. Una vez envueltos en esos estados de trance, en esos estados mentales, quizás sea más fácil la comunicación con el reino de lo transpersonal, que en este caso podríamos ya adelantar una opinión personal. Recién hablaba Néstor de los arquetipos de Jung, un arquetipo, digamos, que nos trata, digamos, de volver a la naturaleza y a lo sagrado, al aspecto espiritual de la naturaleza, es justamente el arquetipo de la Virgen María, pero que en realidad es el arquetipo de la Gran Madre Tierra, podríamos decir, conocida con muchos nombres en la antigüedad: Astarte, Isis, Minerva, etcétera, y digamos en el mundo cristiano occidental conocido como la Virgen María. Perdóname, Diego, y otra cuestión, que es algo muy interesante, un poco lo que vos planteás, porque la imagen de la Gran Madre tiene que ver con que las primeras civilizaciones fueron matriarcales. Uh-huh. Y justamente están, de hecho, encontrados en los arqueólogos hallaron muchas estatuillas, ¿no es cierto?, que se remontan, digamos, a sociedades paleolíticas, donde aparecen como mujeres con caderas prominentes, ¿no es cierto?, que parece que están hablando de los misteriosos poderes de la vida, de la mujer y de la diosa, ¿no es cierto? Incluso la más antigua encontrada en Europa tiene más de 30.000 años de antigüedad, se conoce como la Venus de Willendorf, por el lugar donde fue encontrada.
¿Y en qué lugar se las encontraba muchas veces estas estatuillas? En cuevas, Exactamente. en agua, en bosque. En cuevas consideradas sagradas y desde el punto de vista del psicoanálisis, el útero de la madre. Insisto, ¿no? podemos estar haciendo 12.000 programas y es, creo yo, imposible con lenguaje científico poder dar una explicación a lo mágico. Es como meter un océano en una pileta. No se puede. Yo lo veo así, la ciencia va con una mano. Lo que pasa... Y la mística, si quiere, la magia, va con las dos manos. Hay una que está oculta, que es la que no se muestra, podemos decir que es la parte profunda de la isla. Creo que tiene que ver con la vivencia, ¿no? La vivencia tiene que ver con lo emocional. Eso es algo que escapa a la lógica y al raciocinio, que son las herramientas básicas, me parece, la emoción de la ciencia. Y ¿no? la emoción es el lenguaje de los estados ampliados de conciencia, no el lenguaje ni escrito ni hablado, ni el lenguaje del lóbulo del hemisferio izquierdo, sino del hemisferio derecho. Si nos remontamos digamos, al hombre primitivo, cuando el lenguaje no estaba desarrollado, el lenguaje ya... vamos dejando para después si querés, si no, pero digamos, el lenguaje lo que le permitió al ser humano es poder secuencializar la experiencia vivida y darle un orden cronológico y temático. Antes del lenguaje, la secuencialización de la experiencia y poner en un antes y un después no existía. Cuando no estaba desarrollado ni el lenguaje y la palabra escrita, ¿cómo se transmitía una historia en una tribu? En forma oral. En forma oral. Y todavía hoy en exactamente, día. Y se volvía a contar. No hay ninguna evolución en la escritura, como no. pensaban los viejos antropólogos evolucionistas del siglo XIX. Tranquilamente se puede... Cuando el cacique o el chamán contaba la historia que era mítica, el mito. Exacto. Él lo contaba y lo volvía a revivir y la tribu se revivía y se adaptaba al momento particular que estaba viviendo la tribu en ese momento. El lenguaje escrito fue el que, de alguna manera, con los primeros Homero y todas esas cuestiones, empezaron a limitar la experiencia, temporalizar la experiencia. Hoy, como para ir cerrando, la física cuántica, lo último de la ciencia, llegamos al dragón que se come su propia cola. No existe la materia, es toda energía. Y eso es así. O sea, no se puede poner el océano en una pileta. Y antes de ir al tema musical me quedo con un interrogante misógino. Bueno, hablando de la diosa madre. Exactamente. ¿Cómo fue que las diosas se transformaron en brujas? Ajá, interesante. La mujer se transformó en bruja, por eso digo un comentario misógino. Vamos al tema musical. ¿Cómo impactan los fenómenos culturales en nuestra sociedad? Reflexioná con nosotros en La Grieta de lo Increado.
Lo que acabamos de escuchar es a una banda rosarina que se llama Mi Nave. El tema se llama Pez, del disco Brillante que salió el año pasado. Realmente cuando lindo, escuché esta banda me sorprendió gratamente. Les mando un saludo si nos están escuchando. Pueden conocer un poquito más sobre esta banda. Tienen un disco del año pasado, hay un par de EPs también en su página de Bandcamp, que es minave.bandcamp.com. Ahí pueden escuchar y bajar los discos. Y si les gustó, este sábado 5 de octubre a las 21 horas van a estar tocando en el Recital Dínamo, junto a Emilio Val, en la calle Mendoza, 1853, planta alta. Acérquense, por ahí me voy a pegar una vuelta porque todavía no tuve el gusto de verlos en vivo. Usted tiene muchas coincidencias musicales con uno de nuestros principales oyentes. Con el querido Federico Fede Bondiola. Sí. Fede que nos sugirió también que pasemos Robert Fripp, te la debo esa Fede, que va a estar Fripp en Mendoza. Les quiero recordar los teléfonos si se quieren comunicar con nosotros. El 424-2769 y 421-1059. Y como ya saben, nos encuentran en Facebook, en La Grieta de lo Increado, y nuestro Así correo, con la voz del La indio, Grieta dice. de lo Increado. De lo increado. Y nuestro correo es lagrieta@gmx.com. Recuerdo brevemente, este espacio de la media hora es para las bandas independientes. Aquellos que quieran compartir su material con todos nosotros, escríbanos, que los vamos a pasar. Estábamos hablando recién de lo mágico, que la magia obviamente no tiene explicación dentro del lenguaje de lo racional, dentro del lenguaje escrito o hablado, porque tiene que ver más con lo emocional. Y de paso aprovechamos para saludar a un oyente, actor principal de uno de los stands de La Comarca, que estuvo este fin de semana. Andrés Zukovsky. Y el padre y la madre, y bueno, que toda la fabrican banda, espadas. Claro, ellos tienen el sitio Espadas Medias, donde son los promotores principales en la ciudad de Rosario de esto que es esta especie de moda, ¿no? De volver a la Edad Media, y a los castillos fantásticos y a los cuentos Claro, más vale eso es lo de la Edad interesante. Media. Eso es lo interesante. Donde la Edad Media era muy cristiana, ¿no? Pero sin embargo, lo que uno ve ahí es un acercamiento más bien al paganismo y a la antigüedad, ¿no? Y a lo mágico. Exactamente. Estaba Gandalf, el gris y demás, y muchos artesanos, ¿no? La pregunta es, ¿qué lleva a la gente a sentirse atraída, que encima es una edad oscura, porque la Edad Media era todo el oscurantismo y demás, pero yo creo que esa oscuridad que se habla en realidad creo que tenía que ver porque estaba la magia. Desde el punto de vista del racionalismo posterior, claro. Obviamente, del positivismo, obviamente. Pero es interesante cómo la gente con los chicos fueron, y había obviamente desde espadas de William Wallace. Esto fue un evento llamado La Comarca, que se realizó en el Centro Municipal de Distrito de Villa Hortensia, y creo que es la primer convención nacional, ¿no? Que también atrajo gente de otras partes del país, aunque ya hubo antecedentes. Y había cómics, también. Historietas, dibujos, pero fundamentalmente, bueno, peleas en espada, de que hablaban desde los celtas a William Wallace, la espada, los gnomos, los elfos, las hadas, y creo que esto, aunque como vos decías recién fuera, las runas, como vos decías recién fuera del aire, es como que hay gente que de pronto está en la búsqueda de esto mágico, que lo necesita de alguna manera, aunque no sabe que lo está buscando, ¿no? También las cuestiones de caballería. Perdón, nos acaba de llamar José Luis, un amigo tuyo. ¿José Luis? Y me quedé así perplejo, diría. Hoy comunicaron en la radio, en AMNLT8, que los rusos informaron que hay una especie de, transmito las palabras del oyente, gusano solar, del tamaño de la mitad del Sol, que va a afectar a la Tierra mañana al mediodía. Y la pregunta que él nos hacía era de qué manera nos puede llegar a afectar. Es que no sé qué es el gusano solar. Yo tampoco sé lo que es el gusano solar. Si alguno no me enteré de la noticia, así que tampoco puedo opinar. José Luis, te la debemos esta. La verdad que nos sorprendiste. Ahora vamos a ver si podemos recabar más información de lo que puede llegar a pasar mañana. Por las dudas, lo mejor siempre es tener un buen búnker bajo tierra.
No, que tengo mis corresponsales en Europa, que si llega, mirá, no hablemos. Y un set de velas rancheras, por si se apaga todo. Había... Y un tambor. Bueno, ¿qué más quieren? Agua, sí, comida, ya que estamos, hacemos todo, No, pero el toda una tambor, el lista tambor. por las dudas. El tambor es fundamental. Vos decías algo que, antes de ir al tema musical, que tenía mucho que ver con el tema de que, al igual que hablábamos en programas anteriores de la experiencia cercana a la muerte y de las abducciones, no cualquiera tiene este tipo de experiencia porque hay determinadas características psicofísicas, digamos, en estas personas. Y los videntes marianos no son la excepción. No serían la excepción para nada. Hay una serie de características que los harían, digamos, estar en una situación límite, ya sea biológica, psicológica y hasta inclusive social, que haría más posible, digamos, el encuentro o la apertura, digamos, hacia este reino de lo transpersonal y la comunicación con las supuestas entidades que allí, digamos, viven, ¿no es cierto? Al menos, por ejemplo, hay un autor español, Atienza, que recuerda las características personales de algunos de estos videntes. Por ejemplo, la famosa Lucía Santos, ¿no? Que llegó a conocer a Juan Pablo II personalmente, y que fue la única sobreviviente de aquellas. Murió con mucho más de 90 años, monja de clausura, fue la única sobreviviente de los 3 hermanitos de los pastorcitos, de 1917, ¿no? De Fátima. Francisco y Jacinta, que fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II, murieron en 1919 y en 1920, ¿no? Vemos la situación de pobreza también en la que vivían cuando uno lee, digamos, la biografía de estos videntes, ¿no? O los pocos datos que hay a veces sobre ellos. Ambos murieron, digamos, como consecuencia de una gripe. De acuerdo a Atienza, en base a fotografías no retocadas que se conservan de los pastorcitos, su grado de inteligencia debía rozar los límites de la oligofrenia. También Eugène Barbadet, que fue el principal testigo de las apariciones de Pont-Main en Francia en 1871, era un niño, o sea, la conciencia está en plena formación, tenía 10 años, se encontraba enfermo de gravedad y muy débil, murió 3 meses después de la aparición mariana. Mélanie Mathieu y Maximin Giraud, testigos del caso de la Salette en Francia, en 1846, ¿se acuerdan esta virgen campesina que decíamos que profetizó sobre una cosecha perdida? Tuvieron una vida desgraciada, incluso para los niveles de la Francia rural de aquella época. La niña mendigaba y poseía un grado de inteligencia notoriamente bajo. Él vivió una pobreza considerable y era hijo de un padre alcohólico al quien casi no veía y carecía de toda educación formal. Nos encontramos también con casos, digamos, de aislamiento sensorial en muchas ocasiones, que es una de las técnicas más conocidas en muchas culturas para el ingreso a estados ampliados de conciencia, ¿no? Incluso la visión de la Salette en Francia se produjo inmediatamente después de un despertar, y esto remite obviamente a un estado que en psicología, en psiquiatría se llaman imaginerías hipnagógicas, ¿no? Inmediatamente después de despertar se dio la visión, ¿no? Después muchos de estos videntes tenían alguna enfermedad grave o tenían un grado de instrucción bajísimo o cargaban con serios problemas familiares con sus padres o no los conocieron a los padres. Estos poderes, estas facultades visionarias o curativas muchas veces se originan en disloques psicológicos y también en épocas sociales de contradicciones conflictivas, ¿no? Donde también se suma al nivel personal el nivel social. O alguna tara física, alguna disminución, algún sufrimiento de algún tipo que parece abrir un canal para la aparición de estados no comunes de conciencia, ¿no? Estados de fragmentación. Que muchas veces son buscados a través de diversas técnicas, ¿no? Inclusive en las apariciones de Medjugorje, estas que son más recientes, ¿se acuerdan? La ex Yugoslavia durante la década del 80,
Por primera vez la ciencia investigó, esto que decíamos por ahí, lo poco que puede investigar la ciencia es a los propios videntes, ¿no? Investigó el éxtasis en los videntes en el mismo momento de las que estaban sucediendo las visiones, ¿no? El fenómeno fue protagonizado por 6 muchachos de entre 9 y 16 años, lo mismo, siempre son niños o adolescentes, etapa en que la conciencia, digamos, está en formación. Todos decían ver a la bienaventurada Virgen María después de que un relámpago brillante cayera sobre una colina. que los videntes de Medjugorje tenían el fenómeno de alucinación negativa. ¿Cómo es esto de negativa? Claro, se supone que la alucinación es la visión de algo que no está delante. Bueno, la alucinación negativa es que ellos estaban viendo a la Virgen y se le ponía una persona delante y seguían viendo a la Virgen y no veían a la persona que estaba delante. Que fue un fenómeno estudiado también por la ciencia. Claro, un equipo francés hicieron electroencefalogramas, electrooculogramas, electrocardiogramas, pruebas de fonación, de audición, registros fílmicos, resistencia eléctrica de la piel, etcétera. Todo durante, antes, durante y después de los lo cual éxtasis. Probaba que justamente el éxtasis era real, ¿no? Sí, te concluyo, digamos, con lo que las conclusiones a las que arribaron los científicos. No se trata de epilepsia, ni de sueño profundo, ni de alucinaciones en el sentido patológico del término. No existe alucinación paroxística ni de tipo oníricas. No se trata de histeria, neurosis, fraude, ni catalepsia. El cerebro funciona en estado alfa continuo a razón de 10 ciclos por segundo. Los movimientos de atención del globo ocular de los videntes se detienen simultáneamente al principio del éxtasis y se reactivan simultáneamente al final. Bueno, acá etcétera. Acá hay una cuestión que es interesante, que tiene que ver con lo que venimos diciendo permanentemente en el programa, que tiene que ver con esto que es la realidad. Acá estos chicos lo que demuestran estos estudios que estaban los 6 estaban viendo algo simultáneamente. Entonces, si hay 6 personas que ven algo simultáneamente, ¿es real o no es real? La realidad es cuantitativa, no cualitativa. Y hablando de la realidad y contestando de lo que nos planteaba el oyente, pudimos averiguar lo que era el famoso gusano que está en el Sol. Decía gusano porque en realidad se viene dirigiendo, es un plasma solar que viene dirigiéndose una hacia explosión la de Tierra plasma solar. en forma zigzagueante, por eso se le denominó gusano solar. ¿Qué es esto de plasma solar? Es una tormenta solar donde hay una invasión de partículas, una llegada a la Tierra de una gran cantidad de partículas cargadas electromagnéticamente que pueden afectar las comunicaciones, es de grado moderado. Algunos dicen que en algún momento este gran bombardeo de partículas cargadas puede llegar a mover el núcleo de la Tierra. Tenemos en nuestra página web, realmente me ha dado una gran alegría porque nos están escuchando desde Viena. Y nada más ni nada menos que mi hijo, que está escuchando el programa y es un comentario. Hola, Tiago de Gastón, estamos... los saludamos desde aquí y bueno, una alegría que puedan estar escuchando desde allí, desde Europa, la grieta de lo increado. Y realmente yo creo que todos estos temas que estamos hablando de la intromisión, de lo sagrado, de lo otro, creo que nos lleva y nos conduce a otra cuestión que también da mucha tela para cortar, que tiene que ver con esta cosa que se vive también en estas experiencias de estados no ordinarios de conciencia, que tiene que ver con sentirnos unidos no solamente al todo, sino que todos formamos parte de una misma cosa. Y yo quería, hoy no hicimos a tiempo, pero vamos a ver si lo podemos poner la vez pasada, la próxima vez. Puede ser la vez pasada. Sí, el tiempo es relativo, nosotros con el tiempo siempre tenemos algún problemita. Esto que es una parte que me llamó mucho la atención en su momento de la película Contacto, la de Jodie Foster. Ah, sí, qué buena. Cuando de pronto en su experiencia, que no es ni más ni menos que una experiencia de estado no ordinario de conciencia, se encuentra con esa entidad que toma la forma del padre y les dice: ustedes creen que están solos, pero en realidad están todos unidos. En realidad, ese concepto es muy importante de tenerlo en cuenta, porque cuántas veces uno se siente solo y en realidad hay una unión a un otro.
siempre hay una unión en otro. Lo que pasa es que cuando uno está mal uno no puede percibir eso. Pero desde el punto de vista de la física cuántica, desde el punto de vista de lo que dicen las doctrinas espirituales, desde el punto de vista de lo que dicen todo este tipo de fenómenos que la ciencia explica a medias y que se explican a partir de la emoción o a partir del corazón, nunca estamos solos y siempre estamos conectados con el otro. Y estamos conectados con el otro y uno lo puede comprobar eso a partir de lo que hablábamos anteriormente, de las sincronicidades, lo puede conectar en el otro a partir de una mirada, a partir de una palabra, a partir de una oración que se completa, a partir de un sentimiento hacia alguien que parece desconocido. Y esto es muy importante porque esos pequeños vistazos que tenemos de conocer a un otro sin conocerlo, creo que son los que nos dan también la pauta de que existe eso sagrado que está plasmando y que están de alguna manera atravesando todos los hechos que nos van ocurriendo en nuestra vida, ¿no? Y esto que parece muy místico son pruebas concretas, son hechos reales, son cosas además, que suceden todos los días. La antropología del conocimiento, una disciplina, por lo menos con pretensiones científicas, esto lo determina claramente, ¿no? En una investigación histórica está clarísimo que los mitos, el folclore, la magia, las leyendas, las ideologías y todo lo que se expresa a través de la palabra tiene, digamos, no solo su lado racional, técnico y empírico, con el que por supuesto necesitamos para poder sobrevivir, armar nuestras casas, nuestras vestimentas y demás, sino que siempre ha estado presente el lado simbólico, mágico, mitológico, ¿no? Desde el momento que la palabra y el lenguaje nos permite expresar metáforas y hacer asociaciones entre cosas que aparentemente no estarían asociadas, hay todo un mundo infinito. Gracias a Dios que tenemos las metáforas, claro, si no estamos perdidos. Por eso, gracias a esa capacidad de metaforización que tenemos, se construyen todos estos mundos paralelos que, evidentemente, acá lo que estamos también discutiendo muchas veces es si no sería ciertamente en parte autónomo, ¿no? De ese gran manantial que sería el inconsciente colectivo. Y de hecho, cuando decimos que esa realidad transpersonal irrumpe cuando ella quiere, estamos indirectamente diciendo que tiene una cierta parte de autonomía, ¿no? Ese reino mitológico. También pensaba que podría ser parte de un balance, para balancear, porque muchas veces estas apariciones, estos sucesos, aparecen en épocas convulsionadas, ¿sí? Donde más necesitamos estar unidos. Así que también puede ser parte de un autobalance, un autobalanceo. Fíjese, una cuestión netamente personal, ¿no? Comentando esto que estábamos hablando de fenómenos sincronísticos y de determinadas cuestiones, ¿no? Tenemos aquí delante de nuestra mesa de trabajo una pintura que en su momento le regalé a Ariel, y uno ahora está metido en todo este tema de justamente los estados no ordinarios de conciencia, los enteógenos, las distintas sustancias que a uno le permiten entrar en estados ampliados de conciencia. Y qué curioso que de pronto, cuando yo tenía 12 años, que uno no estaba siquiera de casualidad en todos estos temas, ni sabía de qué se trataba, mi madre pintaba tapas de cajita de música que armaba mi tío, y revisando cosas viejas encuentro un montón de dibujos de cajitas que no fueron terminadas, y una de esas tapas de cajitas de música tiene la figura de 4 hongos con propiedades enteogénicas. Podría haber pintado cualquier hongo, un champiñón, pero pintaron la manita muscaria, lo más llamativo, que digamos que es la más conocida porque es la roja con los pintitos, pero están las otras especies pintadas también, de Stroparia cubensis, y hasta una con el pigmento azul, que es el pigmento que tiene la psilocibina, ¿no? Mi madre no sabía ni que yo iba a estar en estos temas, ni sabía de qué se trataban estos hongos, pero sin embargo tenemos aquí adelante un dibujo pintado hace ya casi más de
40 años, que de alguna manera quizá también estaba marcando el camino que iba a seguir su hijo en algún momento, ¿no? Sí, en algún punto, como decía Pancho Ibáñez, adelantándose a la física cuántica, todo tiene que ver con todo, ¿no? todo está sutilmente entrelazado a través de hilos invisibles, ¿no? Y si la temporalidad también está dentro de esta concepción, entonces, bueno, ¿por qué no? De alguna manera la mamá de Néstor ya se estaba adelantando al futuro de su hijo, ¿no? Sin contar que sin saberlo, por sin supuesto, contar conscientemente. que aparte es la testigo de una foto ovni que fue tapa de varias revistas en Isla de Pascua. En Isla de Pascua. Aparte, ¿no? Sí, Además. sí. ¿Había una pregunta de un oyente? Sí, nos llamó Jorge, que tal vez represente a varios oyentes, y sinceramente, fue muy sincero, no le quedó claro si creemos o no creemos en las apariciones marianas. Mi punto de vista es que, digamos, acá, bueno, en principio no se trata de creencia o no creencia, el punto central es que se producen fenómenos lumínicos de naturaleza desconocida, lo que yo particularmente no sé si la Virgen María o no. Claro. Y que el fenómeno existe. Y que ¿Qué es? No ha llamado la atención los lugares de frecuente hallazgo, de imágenes talladas o los lugares donde se producen las visiones, que son siempre cuevas, árboles, montes, prados y fuentes. Cuevas donde por supuesto se han encontrado todos los santuarios prehistóricos y que simbólicamente, ya lo hemos dicho, remite al útero materno, ¿no? La caverna fue contemplada por las culturas primitivas como la vagina de la diosa madre, la tierra, ¿no? que estamos vivos gracias a ella, ¿no? Porque nos nutre. Es el lugar esotérico donde el ser humano puede alcanzar el conocimiento o encontrar la respuesta a misterios trascendentes. Las fuentes de agua subterráneas, que fueron desde los albores de la civilización veneradas por nuestros ancestros, base de la fertilidad de la tierra, por supuesto, de los campos, de los ganados. No viviríamos sin el agua, ¿no? Y en muchas ocasiones esas aguas se consideran terapéuticas, ¿no? Como en las apariciones que a veces involucran colina y manantial al mismo tiempo. Por ejemplo, la Salet, volviendo a 1846, involucró colina y manantial. Y en Lourdes se combinaron gruta y manantial. Las apariciones marianas también siempre, marianas o de las otras diosas, madre de las otras culturas, también han aparecido en árboles, ¿no? El árbol sabemos que es un símbolo muy chamánico, ¿no? Es el eje del mundo, como el pino de Atis, como el laurel de Apolo, la higuera de los hindúes, ¿no es cierto? Representa generalmente el conocimiento. Hay numerosas apariciones sobre árboles y bueno, esto también nos está diciendo algo, ¿no? ¿Y usted cree o no cree en la aparición mariana, entonces? Yo le pregunto. Yo creo que existen estos fenómenos y que estamos en presencia de una entidad arquetípica que representa justamente, eso es lo que estoy diciendo, a la Madre Tierra. La Virgen María es la última, digamos, Madre Tierra de nuestra cultura, después, digamos, de una cantidad de otras diosas madres que existieron en la antigüedad, como Ishtar, Astarte, Ceres, o incluso en América, la Tonantzin o Cihuacóatl, ¿no? La diosa madre azteca, que justamente la Virgen de Guadalupe apareció, lo contabas vos hace un par de viernes, en el monte Tepeyac, donde justamente antiguamente los aztecas hacían procesiones para venerar a esa diosa. Así, fueron las jerarquías eclesiásticas las que inventaron para poder borrar, digamos, el recuerdo de la diosa madre azteca y reemplazarla con la imagen de la Virgen María. Poco importa esto, sí, porque lo que hay es una continuidad. Hoy en día sigue habiendo procesiones al Cerro Tepeyac, antes para adorar a la Tonantzin y ahora para adorar a la Virgen de Guadalupe. Pero en el caso es lo mismo. Exactamente, lo importante es la imagen arquetípica de la tierra que nos está transmitiendo la Gran Madre, que nos cobija a todos como sus hijos y que formamos todo parte de la misma cosa. Son las 8. El tiempo está... Es tirano y nos echa. El tiempo, ahora estamos en este tiempo real y bueno... En este tiempo real, antes de despedirnos, vamos a mandar unos saludos a toda la gente que sí, una pequeña lista de todos los amigos que se estuvieron comunicando a través del Facebook, de la Grieta de lo Increado. Saludo grande para Karina Golke, Agustina Echeverría, Rodrigo Medina, Aimé Vergara, Matías Dubini, Lea Arrigui, gran guitarrista rosarino. Ojalá vengas a tocar un día acá. A los Howling Brothers, Fernando Leil,
a María Eugenia Benestam, Vanessa Bosa, Osvaldo Berbini y Mariela Bollino. Bueno, un saludo a Andrés, que me acaba de escribir, justamente lo mencionamos, hablando de esto de que se realizó en la comarca, en Villa Hortensia. Me está haciendo, o me va a hacer, mejor dicho, un escudo vikingo, ¿no? Entonces yo le va también bien, me meto en esto de la Edad Creía que le iba Media. a hacer la espada de San Diegas. No. ¡San Viegas! La espada no, porque no soy muy guerrero. Yo pero tengo mi espada en mi el pecho. escudo para defenderme, sí. El escudo vikingo, sí. Yo tengo Bien. la espada en el pecho. Así me gusta, me corrijo. Eh. Me corrijo porque nombré mal a un oyente y no me gusta, pobre. Osvaldo Barberi era. Ahí Perdón, está. Osvaldo, discúlpame. También les dije que les iba a hacer acordar ya cortito, cuando toque Pez en Rosario, les iba a hacer a acordar. Toca Pez en Rosario, señores, el viernes 25 de octubre a las 9 en Pugliese. Vayan. Bueno, nos vamos hasta la próxima parte. Un saludo a mi hija Luna. Y Un beso, Luna. me iré a dormir esta noche y veré qué lugares visito en sueño o qué casas voy, así que tengan Claro. cuidado. Chinaski tiene más suerte, porque él viaja en En lo real, el mundo uno tiene que material. viajar en el mundo sueño, pero real, bueno, sí. algo es algo. Nos vamos, hasta el martes que viene. Chau. ¡Chau!